Hola y bienvenidos a una nueva sesión de Azure Support Academy. En este capítulo número 14 vamos a hablar de una pregunta que tenemos que es muy común también en nuestros clientes, es cómo puedo ejecutar transacciones distribuidas en diferentes bases de datos. Imaginaros el escenario de que tengo dos bases de datos situadas en diferentes servidores o en el mismo servidor y quiero actualizar esas dos bases de datos, unas tablas de esas bases de datos al mismo tiempo y si una falla, la otra no debería terminarse. En este caso vamos a daros un ejemplo de cómo hacerlo, ya que por defecto, como ya conocéis, en SQL Azure no es posible hacerlo de esta forma, digamos, natural como lo podemos hacer con SQL Server, anteponiendo el nombre de la base de datos, por ejemplo. Mi nombre es José Manuel Jurado, soy ingeniero en soporte de escalación en Azure SQL Database, speaker en diferentes eventos y Subject Master Expert en SQL Azure. Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es, tenemos un nuevo objeto a partir del .NET Framework 4.6.2, 6.2, sí, que se llama Transaction Scope. Como veis, es un nuevo elemento. Y lo que va a hacer es Transaction Scope es abrir dos conexiones, una aquí y la otra aquí. Y bajo estas dos conexiones, toda operación va a ser controlada a través del Transaction Scope. Es decir, ahora mismo, quien va a controlar que la modificación se realice o no, va a ser vuestro aplicativo, no será la base de datos. Aquí tenemos dos conexiones, que ahora veremos un ejemplo. Y básicamente lo que haremos es intentar ejecutar este comando e insertar un registro a la tabla T1 de un servidor y la tabla T2 de un servidor. Y también he puesto un ejemplo para que veáis cómo sería que dependiendo del parámetro que recibe esta función, si es true, lo que hará es actualizar contra una tabla existente y si es false, lo que hará es intentar eh, añadir un registro sobre una tabla que no existe para que veáis cómo eh, esas dos transacciones no se realizan. Esas transacciones en dos bases de datos diferentes no se realizan. Así que vamos a ello con un ejemplo de cómo funciona. Como mostrabas, pues tenemos un servidor llamado W10 JM Jurado. Tenemos dos bases de datos, SQLTest y SQLTest 1. Tenemos dos tablas, tabla T1 que contiene un solo campo y tabla T2 que contiene otro solo campo, un solo campo. Vamos a ir al código hasta aquí. Como hemos comentado, lo que haremos es ejecutar este programa, que haremos dos conexiones bajo una transacción. Vamos a situarnos en el código. Vamos a ejecutarlo. Estamos ejecutando, se va a iniciar. Como he comentado, el parámetro true, el parámetro de la función inicia, si es true, lo que va a hacer la transacción se va a realizar correctamente porque existen las dos tablas. Y la operación first lo que va a hacer es intentar actualizar una tabla que no existe para provocar un fallo y que veamos cómo ambas modificaciones que se realizan en una sola transacción no se realizan. La primera, nos vamos a conectar a nuestras bases de datos, a DBT1 y DBT2. Como veis, pues aquí tenemos las conexiones. Nos conectamos, empezamos ya la transacción que ya tenemos aquí definida, que como hemos comentado es importante usar el 4.6.2 y también es importante, sobre todo, aunque las conexiones aquí las estamos haciendo directamente, pero sería interesante el siempre aplicar la política de reintento que habíamos hablado ya en el capítulo 13. Ejecutamos la modificación a la tabla 1, nos conectamos a la tabla 2. Como es true, lo que hacemos es insertar la tabla 2, lo ejecutamos y se ha completado la transacción correctamente. Vamos a terminar el proceso. Y vamos a, primero, antes de continuar, vamos a intentar ver cómo se han hecho las modificaciones. Vemos que la tabla 1 hacer un select
tenemos el valor 2, 3, perdón, y en la tabla 2 tenemos el valor 4. Ahora lo que vamos a hacer es intentar provocar un error. Sabemos que es valor falso, nos volvemos a conectar a ambas conexiones, volvemos a generar transacción. Como existe la tabla T1, la query se va a ejecutar correctamente. Nos conectamos a base de datos 2 con el parámetro false, que lo que hará es intentar acceder a una actualización que realmente la tabla no existe. La ejecutamos, nos da un error, nos dice que invalid object name y como veis hemos ejecutado un error, nos ha dado un error y si vuelvo a abrir de nuevo la tabla T1 solamente tengo el valor 1, 3, perdón, y el valor de la tabla 2 voy a tener el valor 4 porque no se ha podido actualizar. De todas formas, si tenéis cualquier pregunta o duda, por favor no dudéis en enviarme un correo a jmjurado@microsoft.com. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en otra.